Amigo, buenas tardes. Seguimos con la enseñanza en relación a la Santísima Virgen y un encuentro con la verdad. Lo único que quiere destacar es que usted que se siente mariano, o sea que usted defiende a carta y espada que hasta de pronto el mismo fanatismo de pronto le haga cometer errores como despreciar a las gentes o a las personas que no creen como usted cree. Porque aquí se trata de que ella fue el instrumento de Dios para que naciese Cristo Jesús, su Salvador, mi Salvador. Entonces tenemos que hablar tanto de la Virgen, que dice que las generaciones la llamarían bienaventurada, bien escogida de parte de Dios para ser la madre de mi Salvador. Entonces es ahí donde ya es destapado por lo menos una mentira que le han dicho a usted, en que la Virgen fue siempre virgen y que no tuvo más hijos. Ahora bien, yo le invito a leer la Santa Biblia, palabra de Dios. San Mateo capítulo 12, verso 46. Estaba Jesús enseñando a una multitud. De pronto se acerca una persona y le dice: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces, si María entonces no estaba en la reunión, eso da a entender ese texto. No estaba en la reunión, tampoco estaban sus hermanos. Lo puedo ratificar en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice los hermanos de Jesús: muéstrate a las gentes para que crean en ti. Y el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. En el capítulo 13, versículos 55 y 56 y más adelante 57, que Jesús no hizo más milagros allí porque ni aún su familia ni su pueblo, decía Jesús, que no hay profeta sin honra, sino entre sus parientes, hermanos y aún los de su región. No creían en él, por eso no pudo hacer más milagros ahí. Pero vamos a ver qué dice Jesús, la respuesta en el capítulo 12, versículo 46. Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces dice Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que les está dando una puya a su propia familia de que no estaban con él en las reuniones. Entonces, en el capítulo 13, verso 55 dice el evangelista: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre, su padre José y su madre María? ¿No están aquí sus hermanos Simón, Jacob, José y Judas? Pero los señores curitas le han enseñado de que esos eran apóstoles o discípulos. Qué mentira tan grande, porque en este caso usted estudia la palabra de Dios y encuentra que habían nombres muy similares: los hijos de María Clofe, los hijos de Zebedeo, y hay una serie de nombres de Simón el celote, Simón el cananeo, Simón, hay varios nombres de Simón, y había un tal Simón, hermano de Jesús. Habían varios nombres de Jacob también. Habían un Jacob que mató el rey Herodes, que había puesto preso a San Pedro y a Jacob, y había otros
Entonces habían varios Judas. Estaba el Judas, el Iscariote, el que negó a Cristo y lo vendió. Estaba Judas, el hermano del Señor, el que escribió la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Hay varios Judas, hay varios Simones, hay varios Jacobos. Y entonces, si usted estudia la palabra de Dios, encuentra que habían varios nombres parecidos. Por tanto, a usted no le han enseñado la verdad. Le han enseñado que María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y negando pues que María tuvo más hijos. Esa se llama una mentira grande. Hay que estudiar la Biblia para encontrar esas verdades que le estoy mostrando a usted. Entonces, la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, dice, y estaban los hermanos de Jesús, fulano, sutano, mengano, y también sus hermanas, o sea que Jesús también tuvo hermanas. Ahora, a la mujer en ese entonces no se le desplegaba grandes situaciones, porque las mujeres eran como los personajes de hoy en día, los que están gobernando en Kabul. ¿Sabe qué es Kabul? Los señores tomaron la ciudad, los pueblos, y los gringos les tocó salir corriendo de allá. Entonces, esos personajes a las mujeres las tienen que no tienen que ir a estudiar, que no saben leer, que no saben nada. Entonces a las mujeres las tienen muy despreciadas. Y por esa razón la Biblia no habla mucho de las mujeres en esa época. Habían mujeres destacadas como María Clofe, como Livia, como otras personas. Otra persona que el apóstol Pedro oró por Tabita, una mujer que hacía artesanías y era para ayudar a la iglesia de esa época. Léase los Hechos de los Apóstoles y encontrará que ella murió y Pedro oró por ella y la resucitó. No es otra cosa que no hay que orar por los muertos, porque Jesús oró por un muerto, pero no para pedirle que, Señor, dale el descanso eterno. No, es una diferencia entre el Evangelio de Cristo y las prácticas que hay en una religión mentirosa. Entonces, que a los muertos, Jesús oró por varios muertos, entre eso por Lázaro, que estaba muerto y tenía 4 días de estar muerto, y oró por él, no para que le diera la salvación, como dice el rezo, dale Señor el descanso eterno, brilla para ella la luz perpetua. Estoy destapando mentiras y eso es lo que les arde. Y por eso en Facebook dice, hay que defender la fe católica. Acá, Facebook, hay que defenderla. Y entonces un poco de fanáticos buscan solamente ofender a los verdaderos cristianos. Gracias a Dios que está la palabra de Dios la que nos defiende. Muy bien, María tuvo más hijos, según la Biblia, según San Juan capítulo 7, según entonces las Santas Escrituras nos menciona que la Virgen estaba en el día del Pentecostés. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, porque yo me voy. Y el Señor se fue y habían más de 500 testigos de que había resucitado y que había subido al cielo. Claro que en el ministerio de Jesús, la Virgen lo seguía a muchas partes, hasta la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dice a Juan, el discípulo amado, ahí te entrego a
a María, o sea, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué no se lo entregó a los hermanos? Porque los hermanos, según San Juan, ni creían en él. Pero tan pronto entonces Jesús murió, Juan la recibió como su madre y la cuidó, la protegió. Pero si usted lee los evangelios, el evangelio de Juan, lee los hechos de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles por última vez se menciona a la Virgen. Hechos capítulo 1, verso 14, que estaban en la casa de Jacob y estaba María y los hermanos de Jesús allí orando para recibir el poder de lo alto, que era el bautismo en el Espíritu Santo. De ahí no se vuelve a mencionar a la Virgen. Ni siquiera Juan, que la había recibido como su señora madre. En todos los escritos, en las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y aún el Apocalipsis, que está en la isla de Patmos, estaba desterrado Juan. Murió a los 96 años aproximadamente. Sin embargo, ni en el Apocalipsis, ni en sus epístolas, ni en el Evangelio nombran más a la Virgen. Solamente en el capítulo 7 de San Juan dice, ni aun los hermanos de Jesús creían en él. San Pablo dice en el libro de los Gálatas capítulo 1, no sé, es el versículo 19 que dice, pero a ninguno de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hasta ahí se sabe entonces que los apóstoles reconocían que María y José tuvieron más hijos, no solamente, como dice San Juan capítulo 3, verso 16, el unigénito de Dios, porque María tuvo primogénito, o sea, varios hijos de ella. Eso es lo que les duele saber estas verdades. Y por eso nos maltratan y dicen que es que los evangélicos no tienen madre, que los protestantes no creen en la Santísima Virgen. Pero yo le pregunto a un católico, ¿y usted cómo es que cree en la Virgen? No, yo creo en la Virgen de Fátima. Ah, ya. Y le pregunto a otro, no, yo creo en la Virgen del Perpetuo Socorro. Y a otro le pregunto, y a otro le dice, no, yo soy conductor y yo creo en la Virgen del Carmen. Y le hacemos una fiesta el 16 de julio de cada año. Ah, entonces la fe católica está dividida en varias vírgenes o en varios santos, pero no es la verdadera fe que debe estar en Cristo Jesús, donde la Santa Biblia dice, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no hay varios mediadores, no hay varios intercesores. Estaba leyendo en el Facebook de un tipo que dice, es que los evangélicos no citan sino un texto que es Éxodo capítulo 20, no más, porque no creen en los santos. Y a los santos hay que pedirles. Y los santos, San Pablo escribió en el libro de los Romanos capítulo 16, dice, saluda a los santos que están en tu casa. En la casa de Roma, la carta que San Pablo dirigió a los romanos que estaban en Roma. Saluda a los santos que están en tu casa. Le estaba escribiendo a alguien. ¿Y quién eran esos santos? No estaban muertos, como primera medida. Porque a los muertos, según Deuteronomios capítulo 18, versículo 12, dice que no hay que invocar a los muertos. Una cosa es invocarles y otra cosa pedirles. Entonces,
otro citó en el Apocalipsis, otro citó también otro texto en San Juan, pero no para pedirle, porque los evangélicos sí creen en los santos. Santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, no por la religión, sino por la sangre de Cristo. Entonces, esos que han sido limpiados, porque San Juan, el evangelista, el que recibió a María, escribió: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando una persona está limpia, entra a ser un santo. Pero el apóstol dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el que es santo, santifíquese más todavía. O sea, le está hablando a los vivos. Entonces, la Biblia, que en el Apocalipsis habla de los santos que están muertos, como Isaac, como Abraham, Isaac, Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, el que está en Cristo es un santo. San Lucas capítulo 16 habla de uno que murió, que era el pobre. Y Lázaro era el pobre. Y el rico, que le llamaron el rico Epulón, estaba sufriendo, condenado. Pero a esos santos no se les pide nada. Según la Biblia, el único que puede hacer las cosas es Jesucristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Cuando uno le pide a una persona, puede ser la madre Laura, la hermana Teresa de Calcuta, puede ser el señor médico de Venezuela, le pide a un muerto. La Biblia dice: los muertos nada saben. Esto está en Eclesiastés. Entonces, tampoco los muertos hacen milagros, son los vivos. Jesús dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿a quién hay que pedirle? Cuando alguien le pide a un muerto, lo han convertido en Dios, porque le han dado el atributo de Dios que está en China, Japón, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Centroamérica y Europa y todas partes. Lo han convertido en un Dios que está en todas partes. Y el único que está en todas partes es mi Señor Jesucristo. Digo, Jesucristo dijo: estaré con vosotros todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo sí dice en la Biblia: están donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré con vosotros. Entonces, a Él sí es Dios, y por como Dios puede estar en todas partes. También se le han dado un atributo, y es el Dios Todopoderoso. Entonces Jesús dijo: toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por lo tanto, cuando le piden a un muerto, le están convirtiendo a un santo o a una imagen. Esa imagen representa a alguien, y ese alguien, ya sea San Felipe, San Sutano, San Mengano, el que sea, le están pidiendo, le están dando el atributo de omnipresente, de omnipotente, que todo lo puede. El engaño del mismo diablo para que usted no te dirijas al que puede. Para que tú no tengas que pedirle a mi Señor Jesucristo, sino a un Dios de palo, de yeso, de madera, de lo que sea, de fundición. Y eso se ve hasta en las novelas. Le está pidiendo a un muerto. Y los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 5. Entonces, verso 9. Le están pidiendo los muertos, y los muertos nada saben.
Y la Biblia también en Deuteronomios capítulo 18, versículo 12 dice, no invocar a los muertos, porque es abominación a Jehová. Entonces, cuando le piden a San Gregorio Hernández, cuando le piden a Teresa de Calcuta, un santo, después de muerto lo convirtieron en santo, ¿qué autoridad tienen personas para decir este es santo o no es santo? Entonces, por los frutos los conoceréis, dice el Evangelio según San Juan capítulo 15. Por los frutos, un viejito por allá en Popayán decía, es por los brutos que los conoceréis. Y más bruto es el que le pide a un muñeco de yeso que el que le pide al Dios de los cielos. Ese sí es muy bruto. Pedirle a un muerto, pedirle a un santo de yeso. Aquí estábamos hace poquito viendo sobre la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, que le estaban pidiendo a una imagen. Estaba viendo en una novela que se llama Rosa, ¿cómo es? ¿Cómo? No, Rosario de Tijeras, Rosario Tijeras, donde tiene una imagen y ahí guardan una panela de azúcar porque que ella la iba a guardar y llegó un ladrón y le quitó la panela para probar que habían cambiado la cocaína por azúcar. Entonces le pedí a la Virgen, no sé si era de Guadalupe, pero la gente le pide a las imágenes o a la belleza que supuestamente representan a un personaje. Ese personaje, eso se llama idolatría. No han aprendido a discernir a quién le está pidiendo, porque el diablo les tiene cauterizada la conciencia. Averígüese qué quiere decir cauterizada la conciencia. No les deja ver más adelante de las narices. Por esa razón hasta se vuelven fanáticos y están dispuestos a hacer lo que hicieron los curitas dominicanos en la llamada Santa Inquisición. Que el que no fuera católico era torturado, quemado o muerto porque no era católico, era un hereje. Y eso pasó por muchos años. Estoy diciendo verdades y eso les duele. Entonces, a mí me vienen con cuentos raros, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Señor Jesucristo me salvó y a través de su palabra estoy diciendo lo que estoy diciendo. El que quiere creer, que crea, porque Cristo Jesús no obliga. ¿Sabe qué dice la Santa Biblia? Dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces la religión dijo, no señor, el que no es católico queda ¿cómo se llama? Excomulgado de la iglesia. Y el que no sea católico fuera decía el catecismo Gaspar Astete, fuera de la iglesia no hay salvación. Qué mentirosos, porque fuera de Cristo ahí sí se fregaron, porque el único mediador, salvador es mi Señor Jesucristo. No estoy siguiendo una religión, estoy siguiendo en las enseñanzas de mi Señor Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con esto termino por hoy mi intervención y espero que usted entonces se quiere aceptar a Cristo. No es sino que se encierre en su cuarto y le pida a Dios, Señor, yo soy un pecador, soy un borracho, soy un adúltero, soy un pendenciero, soy un corrompido y sé que si sigo por ese camino me voy a ir no para el purgatorio, sino para los infiernos, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, dice un dicho aquí en mi patria Colombia. Dios te bendiga y espero que Dios lo guarde.